Hoy el Señor nos va a dar una palabra que bendecirá en gran manera nuestra vida. Y bueno, precisamente hoy vamos a estar hablando de un joven en la Biblia. Vamos a estar hablando de José. Y quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 39, verso 1. Porque fíjense algo, cuando nosotros estudiamos o leemos en la palabra la historia de este joven, José, es impactante. Porque fue un joven que a su corta edad tuvo grandísimas o graves pruebas. Padeció muchas dificultades. Mira, no es igual que un vecino o alguien te haga daño a que te lo haga un familiar, ¿verdad que sí? Cuando un familiar nos hace algo, cualquier cosa, nos duele porque es familia. Más o menos así le pasó a José. José fue un joven que tenía su familia, su papá y sus hermanos, pero llegó un momento donde sus hermanos querían matarlo, le tenían envidia. Y dice la palabra del Señor que querían literalmente matarlo, pero en vez de matarlo a la final, lo que hicieron fue que lo tiraron en un pozo. Dice la Biblia que lo tiraron en una cisterna. Y bueno, vamos a leer la palabra allí en Génesis capítulo 39, versículo 3. Dice: llevado pues José a Egipto, porque fíjense lo que pasó. José fue vendido a Potifar, y Potifar lo vendió y se convirtió en un esclavo de Egipto. Luego de estar en Israel con su familia, llegó a parar en Egipto siendo esclavo, para ser esclavo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas. Primero los vendieron a los ismaelitas y luego Potifar lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Pero fíjense lo impactante de esta palabra. Pero Jehová estaba con José. Diga conmigo: Jehová estaba con José. Y esto es las cosas más emocionantes de esta palabra. Porque cuando nosotros revisamos la historia triste de José, porque fue una historia muy triste, nos damos cuenta que pasó una gran calamidad en su juventud. Todos sus hermanos se pusieron en su contra. Todos sus hermanos lo querían matar. Sus 3 hermanos le hicieron maldades, como quitarle la túnica, esto y lo otro. Fue algo terrible lo que vivió José. Sin embargo, podemos resaltar, o la palabra resalta, que a pesar de que fue vendido por sus hermanos, de que era esclavo, dice la palabra, Jehová estaba con él. Y sigue diciendo aquí la palabra del Señor: quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, las personas a nuestro alrededor lo notan. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, los que están alrededor lo notan. Entonces dice: vio su amo, que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Fíjense algo, él fue a parar de ser una persona con su familia a esclavo. Y la gracia de Dios estaba sobre José, porque dice la palabra que su amo le dio responsabilidades, lo puso a hacer cosas. Y esas responsabilidades que él tenía, dice la palabra del Señor, que José prosperaba en lo que hacía, y el amo se daba cuenta de cómo él prosperaba en todo lo que hacía por su diligencia. Porque sabe algo importante, y es que cuando el Señor nos permite, o cuando pasamos por pruebas, dificultades como estas, terribles dificultades, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que guardar nuestro corazón.
Porque las personas a nuestro alrededor nos fallan. El sistema nos decepciona. La familia tal vez. Amigos. No sé cuántas cosas nos pueden pasar a nuestro alrededor. Pero Dios nunca nos falla. Y aún en medio de esos procesos difíciles, dice el Señor que está con nosotros. Entonces fíjense, este hombre, este joven, en medio de su gran prueba difícil, no todo el tiempo que estuvo, ahora ya separado de sus padres, vemos allí que primero su libertad fue afectada, porque dice la palabra que fue echado a un pozo. Su dignidad también fue afectada cuando fue vendido, dice la palabra, por 20 monedas de plata. Y también fue puesto en cadenas cuando lo llevaron para la esclavitud. Entonces vemos allí que perdió su futuro. Tal vez él tenía sueños, quería hacer cosas. Sin embargo, perdió su futuro porque en vez de estar en Israel, en su tierra natal, con su familia, fue vendido, llevado ahora para estar en esclavitud. Perdió su futuro, lo que él pensaba que podía ser, la posibilidad de escoger su propio camino y de tomar decisiones para su futuro. Dice la palabra que cuando llega a Egipto, por supuesto, siendo esclavo, pierde toda posibilidad de perder a una familia, porque no fue que fue adoptado, simplemente iba a ser un esclavo. Wow, ¿quién podría sobreponerse al ver tan grave o tan grande catástrofe en la vida de una persona, que después de estar en una familia, sus hermanos lo venden, lo quieren matar, esto y lo otro, y termina siendo un esclavo? Definitivamente es un problema muy grave que pasó este hombre. Y vemos allí también que yo imaginándome, y usted debe imaginarse a José llenando su corazón de amargura, depresión, rabia, molestia, tristeza, llenando su corazón de odio y de rencor. Pero sabe, nosotros seguimos leyendo la historia de José y nos damos cuenta que una de las cosas que él hizo fue guardar su corazón. Una de las grandes responsabilidades que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios tenemos, es precisamente eso, guardar nuestro corazón. Porque el corazón es lo que determina el rumbo que va a tomar nuestra vida. Si nosotros permitimos que por las pruebas, dificultades y problemas de nuestra vida que se presentan a diario, que continuamente atravesamos por problemas, hoy podemos estar bien, pero mañana tal vez hay una situación. Nosotros tenemos un gran amigo que en estos días, así de la noche a la mañana, nos dijeron que se mató en la avenida. Venía en el carro, no sé, parece que le dio infarto y ya hasta ahí quedó. Su esposa, que lo amaba tanto, siempre los veíamos tan juntos y eso, y simplemente ya no está. Eso es una calamidad para una persona, una catástrofe personal, familiar, de pareja. Qué difícil. Problemas que podemos tener nosotros en nuestra vida, que nos sentimos muy mal. Y es allí cuando nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos ayude, clamar a Dios, buscar a Dios y pedirle que guarde nuestro corazón. Porque a veces son cosas que pasan, causales tal vez como esa, pero hay otras, como por ejemplo intencionales, como en este caso sus hermanos querían vender, sus hermanos querían matarlo. Fue un ataque intencional. Ellos se llenaron de odio, de envidia y quisieron matar a su propio hermano. Entonces imagínense, cuando uno ve esa situación, uno dice, oye, ¿cómo es posible? Qué injusticia, mis propios hermanos. Me puedo llenar de amargura, me puedo llenar de ira, me puedo llenar de tristeza, de odio, de rabia por lo que me está aconteciendo. Sin embargo, la palabra dice que José guardó su corazón, que José se mantuvo. Y sabe lo que permitió o lo que él logró al guardar su corazón sano delante de Dios. Dice la palabra que Jehová estaba con él. Jehová lo acompañó en todo momento. La gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y sabe por qué el Señor nos muestra esta palabra? Porque yo quiero que vayan conmigo ahora al libro de Salmos. Allí, en Salmos capítulo 15, vemos a un David que le hace una pregunta a Dios. Dice el salmista David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice allí: el que anda en integridad
y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Fíjense la responsabilidad. Por eso que yo les decía, qué importante y qué responsabilidad nosotros tenemos y que nos las ha dado Dios. Porque Dios nos dio un corazón, pero nosotros somos responsables de cuidarlo. De no permitir que Él se envenene y se llene de cosas que luego no estaremos en agrado delante de Dios. Y dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vemos allí que José pudo guardar su corazón en medio de tanta injusticia. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros guardamos nuestro corazón y Dios está con nosotros y nosotros tomamos en cuenta a Dios aún en medio de nuestro gran problema que nosotros tenemos, entonces contamos con el respaldo de Dios, contamos con la compañía de Dios, contamos con la presencia de Dios. Y aunque para nosotros o nuestro pensar es que fue demasiado injusto lo que alguien nos hizo y la persona trató de meternos el pie para que nos cayéramos, tal vez nos hizo algo como en este caso intencionalmente para matarnos, Dios siempre peleará por nosotros. Su compañía nos respaldará y nos ayudará. Él siempre estará allí. Por eso que vemos la historia de José, que su desenlace no fue peor. El desenlace de la historia de José no fue un desenlace de destrucción, de pobrecito José, de wow, qué injusto, no, sino que él, motivado a que guardó su corazón, mantuvo su corazón recto delante de Dios a pesar de la injusticia, Dios lo honró, Dios lo bendijo, Dios no se apartó de él. Qué gran enseñanza nos deja José a nosotros a través de la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Mire, una de las cosas que puede identificar o que podemos nosotros determinar que un hombre o una mujer es de Dios cuando no permite que las dificultades determinen el rumbo de su vida. Todos tendremos dificultades, eso forma parte natural de nuestra vida. Siempre viviremos pruebas, situaciones, problemas, dificultades, pero eso no puede determinar el rumbo de tu vida, porque son circunstanciales y el único poderoso, el único grande, el que nadie puede detener, el que nadie puede vencer es Dios, y Él siempre estará con nosotros, aún en la más grande prueba o en la más grande dificultad que nosotros podamos tener. El amor de Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios, hijo mío, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que te dice, hijo mío? Guarda tu corazón. Y qué interesante es esa palabra, porque dice, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, hijo mío, guarda tu corazón, porque conforme a cómo esté tu corazón, la condición de tu corazón, eso determinará el rumbo de tu vida. ¿Sabe por qué eso es así? Porque cuando nosotros tenemos un corazón lleno de tal vez odio, rencor, estamos decepcionados, amargados, estamos en depresión, entonces no pensamos, no hay una estabilidad emocional ni siquiera espiritual, estamos llenos de una cantidad de cosas y no podemos ver la gloria de Dios porque estamos detenidos. Muchas veces nos detenemos en la vida, entramos en un lapso de detenimiento. Nos metemos en una cueva, nos autoencarcelamos y estamos en esa condición que a Dios no le agrada. Porque dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo libre. Dice, al que el Hijo libertare es libre. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos liberta. Pero muchas veces nosotros nos autoencarcelamos. Insistimos vivir en una condición y una posición la cual ya Dios nos sacó de allí. Por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta. Mire, José era un esclavo, pero su mentalidad no era de esclavo.
Su mentalidad era que él era un hijo de Dios y que estaba en las noticias de Dios. Él estaba claro, él tenía identidad, a pesar de que estaba en ese caparazón de esclavitud. Una de las cosas que nosotros tenemos que también notar a través de lo que el Señor nos está enseñando en esta hora es que el hombre y la mujer de Dios no está libre de dificultades. Contratiempos tendremos siempre, dolores, situaciones inesperadas viviremos. Eso forma parte de la vida y nosotros los hijos de Dios no escaparemos de eso tampoco. Sin embargo, vemos que nosotros tenemos que tener muy presente que eso no determinará nuestro destino, porque todas las dificultades son momentáneas. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Y tenemos que nosotros aprender a resistir en medio de la prueba y siempre estar sujetos a Dios. Eso es lo que realmente nos dará la victoria. Dificultades tendremos siempre, pero tenemos que estar allí de la mano de Dios. Yo he vivido dificultades en mi vida, tristes dificultades en mi vida, pero he aprendido a agarrarme de la mano de Dios. Mire, aunque usted esté llorando, aunque esté lleno de lágrimas. Sí, está lleno de lágrimas por el dolor que puede sentir, por la rabia, la decepción, la tristeza, la injusticia. Pero aún con las lágrimas en su rostro, agárrese y sujétese de la mano de Dios y no camine solo. Porque Él lo es todo para nosotros. Él lo es todo para nosotros. A veces tenemos dificultades y nos sentimos derrotados. No, una dificultad no es igual a derrota. Todos las vivimos. Y tampoco podemos reprimirnos cuando tenemos las dificultades y no querer que nadie nos vea o sentirnos avergonzados por las dificultades que podamos vivir en un momento dado. No te preocupes. Acude a Dios. Y que eso no sea para ti como yo voy a ponerme una careta para que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy bien. No, todos pasamos por esas situaciones. Jesús pasó por eso, el salmista David pasó por eso. Pero algo que me impresiona del salmista David, que él reaccionó. Diga conmigo, reaccionar. Él reaccionó. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en Salmos 42. Salmos 42, 5. El salmista David dijo algo cuando reaccionó. Dijo, ¿por qué te abates? Se autoministró. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Cuántos se autoministran? En un momento dado, cuando tú tienes un problema y quieres entrar en una desesperación porque sientes que no hay solución o que no hay salida, tienes que hablarte a ti mismo, tienes que hablarle a tu alma y le tienes que decir a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Dice la palabra, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios nunca nos abandona y nunca nos abandonará. Y hay momentos donde estamos yo me imagino que José en ese tiempo de ese gran dolor, esa rabia que tuvo que haber sentido en un momento dado, pero reaccionaba y decía, no, Señor, guarda mi corazón, Señor, ayúdame a perdonar. Yo perdono a mis hermanos, Señor. Él tuvo que haber hecho eso porque el desenlace de su historia es que Dios lo acompañó en todo momento y Dios estuvo allí, la gracia de Dios estaba sobre él y era prosperado. Y todo el mundo se daba cuenta de la gracia que estaba sobre él y prosperaba cada día y todo lo que hacía con sus manos prosperaba. ¿Por qué? Porque guardaba su corazón. Diga a la persona que está a tu lado, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Fíjense, en esta palabra del Salmo 42, allí vemos a un David que dijo eso, alma mía, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero también vemos en el versículo 3,
O sea que aquí el salmista David no estaba en una situación de gozo, de alegría y de contentamiento. No, él estaba en una situación personal muy difícil. Dice la palabra en el versículo 3: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Él está describiendo la condición que vivió, su tristeza. Lloraba de día y noche. Dice la palabra que era como su alimento. Se pueden imaginar el nivel de tristeza o de prueba que estaba pasando en ese momento David. Y en el versículo 6 dice, ahora aquí me impresiona la franqueza de David. Y dijo: Dios mío, clamó allí, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Qué increíble cuando una persona o cuando nosotros los seres humanos podemos estar en esas condiciones. Sin embargo, vemos también cómo él se ministraba y reaccionaba y se daba cuenta que tenía que controlarse en la presencia de Dios, porque Dios tenía el control de todas las cosas. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Dios siempre tiene el control. Muchas veces nosotros nos afanamos aún antes de que pueda pasar algo, porque esa incertidumbre, esa desconfianza que nos alberga, muchas veces el enemigo la pone en nuestra mente para que nosotros dudemos del poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Dios es todopoderoso. No te impacientes. Por eso que me gusta esta palabra, y esa palabra quedará por siempre en mi mente, aunque siempre la he leído, pero ahora aún más Dios ministró mi vida, porque le dice el salmista David a su alma: espera en Jehová. Ahí se está hablando él mismo: espera en Jehová, aún tenemos que alabarlo. Es decir, nos dará la victoria, y cuando nos dé la victoria la alabaremos, nos gozaremos en él. Nos gozaremos en Dios. Mire, en la vida nosotros vamos a experimentar, a vivir caminos muy difíciles, y donde enfrentaremos una gama de emociones y sentimientos que son propios de nuestra fragilidad humana. Pero nosotros no podemos permitir que los sentimientos gobiernen nuestra vida. Diga a la persona que está a tu lado: no permitas que tus sentimientos gobiernen tu vida. Mira, hay momentos que queremos hacer cosas por sentimentalismo, porque alguien nos dice. Busque de Dios y busque su dirección. Ore, lea la palabra. Apéguese a los principios de Dios. No haga las cosas por emocionalismo, ni por sentimentalismo, ni porque alguien lo empuje a hacer cosas, porque usted es responsable de su vida. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de lo que hay en mi corazón. Y Dios me dice cómo yo debo guardar mi corazón. Y yo le voy a dar cuentas a Dios por cómo yo cuidé mi corazón. Entonces, los sentimientos son cambiantes. Los sentimientos son fluctuantes. No te puedes confiar de ellos. Son poco confiables. Hoy puedes sentirte de una manera, mañana de otra. Hoy estás odiando, mañana estás amando. Nuestros sentimientos son inestables. No podemos depender de lo que sentimos. ¿Sabes de lo que tenemos que depender? De la palabra de Dios. De lo que Dios dice en su palabra, de sus promesas. De eso es que tenemos que depender nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que los sentimientos gobiernen nuestra vida, entonces vamos a padecer muchas cosas. Padeceremos angustias, padeceremos tristeza, desánimo. ¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros enfrentamos este tipo de situaciones? Comenzamos a abandonar lo que realmente es importante en nuestra vida, lo que nos llevará al crecimiento, lo que Dios bendecirá, la actitud que Dios honrará.
Cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y nos ahogamos en la decepción, en la tristeza o en el rencor o en lo que no estoy de acuerdo, en lo que sí, en lo que me parece, en la injusticia, esto y lo otro y tantas cosas que nosotros podemos alojar en nuestra mente. Entonces comenzamos a descuidar lo más importante. Y usted sabe lo que es más importante: nuestra relación con Dios. Cuando una persona comienza a sumergirse y se aparta de Dios y se aleja, cada día se enfría espiritualmente y está en esa condición de rabia, de molestia, pierde su devoción a Dios, pierde su relación con Dios, comienza a perder su tiempo tan importante que debe tener siempre y que debe cultivar continuamente en la presencia de Dios. Aquella persona que se desconecta de lo espiritual, que se desconecta de las cosas de Dios, es una persona que se va secando espiritualmente. Y eso se le va a notar a uno, físicamente se le nota. Cuando una persona se está secando espiritualmente, se le nota por encima de la ropa. Porque el único que te da vida a tu espíritu se llama Dios. Porque Él fue que sopló, dice la palabra, que Él sopló aliento de vida en ti. Y cuando su aliento no está en ti, eso sí es grave. Eso sí es grave. Por eso que llénate de Dios siempre. Llénate del aliento de Dios, llénate de la voz de Dios, llénate de la palabra de Dios. Mantén tu relación con el Señor continuamente. No descuides tu relación con el Señor. Por más problemas que tengas, por más dificultades que tengas, pégate más y más a Dios aún en medio de las mayores dificultades de tu vida. Allí tienes que estar. Yo recuerdo cuando era soltera, ya gracias a Dios no soy soltera. Bienaventurados los que estamos casados. Pensaba que iban a decir otra cosa, ¿verdad? Bienaventurados los solteros, bueno, también. Pero en este caso, bienaventurados los casados. Bueno, entonces yo me acuerdo cuando era soltera, yo se lo he contado siempre, que llegó un momento que yo me quería casar y eso para mí era un problema. Porque me quería casar y ese era mi problema como joven en ese momento. Pues ya estaba en la etapa de casarme, al tiempito conocí a mi esposo, gracias a Dios. Pero ese era mi problema en ese momento. Y yo me acuerdo, clarito, yo era pastora de jóvenes, imagínense ustedes, los pastores de jóvenes también tenemos problemas, ¿oyeron? Era pastora de jóvenes en ese tiempo y ese era mi problema. Y yo me acuerdo que yo me tiraba en mi cama a leer la palabra de Dios. No me concentraba en lo que estaba leyendo. Pero para mí lo único importante era tener la palabra de Dios allí y llorar en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros cada día empezamos a madurar y a depender de Dios y a darnos cuenta de que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, mira, aún con las lágrimas en todo el rostro, nosotros sabemos que Él es nuestro todo. Ahí estaba la Biblia. Y tener una relación con Dios aún en mi tristeza, en mi quería, en mis anhelos, porque eran anhelos como joven. Pero ahí Dios me ministraba y a veces y en ese momento me dormía y después me paraba otra vez alegre y allí, pero con Dios. Porque siempre tenemos que estar agarrados de Dios. Pero a veces nosotros en medio de la dificultad o del problema, porque ese era mi problema, tal vez es un problema chiquito para ustedes, pero ese era mi problema en ese momento. El problema que tú puedes tener, no nos podemos enfriar, apartar, dejar de congregarnos, dejar de orar. No, porque no me provoca orar porque tengo problemas. Mi amado, oblíguese a sí mismo a orar. Es como aquel que dice, no, yo voy a perdonar cuando lo sienta. Nunca lo vas a sentir. Y si te acuerdas de lo que te hicieron, menos. Nunca lo vas a sentir. Porque el perdón, el ir a pedir perdón es una decisión que debes tomar. No es una decisión fácil, pero es que dice la palabra de Dios, separado de mí nada podés hacer. Es una decisión que debes tomar, pero con Dios de la mano, porque Él es el que te va a ayudar a vencer eso. ¿Sabes que tienes que vencer ahí? Tal vez orgullo, tienes que vencer rencor, tienes que vencer rabia, tienes que vencer todos tus pensamientos en la cual tú piensas que te hicieron injusticia. Todo eso tienes que vencerlo, pero lo vas a vencer de la mano de Dios.
porque sin Él nada puedes hacer. Por eso que todos necesitamos de Dios. Entonces, en ese momento, aférrate a Dios. No permitas que tus sentimientos gobiernen tu vida. Y eso que les acabo de hablar, por ejemplo, en la búsqueda de esposo, en el caso de los jóvenes, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude y que nos dé de su dirección para no estar cometiendo errores prematuramente. Esperar. Aunque en la espera tenga que llorar, aunque en la espera me tenga que esperar. Tengo que hacerlo dependiendo de Dios en todo tiempo. Miren, los sentimientos son la reacción de nuestra alma. Nuestra alma reacciona con nuestros sentimientos. Entonces ellos siempre tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. No permitir que los problemas nos aparten de lo más preciado que cada uno de nosotros tenemos, la presencia de Dios en nuestra vida. El salmista reconoció el peligro que podía ser si él dejaba que sus emociones lo gobernaran y no sujetara su alma. Y por eso que él exclamó de esa manera: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso es imponer los principios eternos de la palabra de Dios sobre los sentimientos pasajeros o los sentimientos de momento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cada día crecer y madurar y dejar que los principios de Dios sean los que estén por encima de cualquier sentimiento que yo pueda tener en un momento dado. Decirle: Señor, que seas tú quien gobierne mi vida, Señor. Que seas tú mi director, que seas tú el que me guía, que seas tú quien me gobierne, que sea tu palabra el que me indique el camino que debo andar. Y la presencia de Dios siempre estará contigo. Hazte la pregunta en esta hora: ¿en qué condición está tu corazón? ¿En qué condición está tu corazón? ¿O en tu corazón hay justicia? Porque tú puedes decir: no, que es que a mí me hicieron muchas injusticias. Sí, pero allá ellos le darán cuenta a Dios. Lo importante eres tú en esta hora. No es que ellos hicieron aquello, ellos no se merecen esto y no se merecen, sí, es tal vez, pero eso lo decidirá Dios. Dice la palabra: mía es la venganza, lo dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Mire, estar en las manos de Dios, o en ese sentido, que Dios sea que haga justicia, eso es bien serio, ¿oyeron? Tu justicia nunca se va a comparar con la justicia de Dios. La justicia de Dios sí es recia. Así que deja las cosas en las manos de Dios. Dice: mía es la venganza, yo pagaré. Yo me imagino que eso fue también lo que citó José. Señor, tuya es la venganza, tú eres quien va a pagar lo que me hicieron. O tal vez simplemente empezó a perdonar a sus hermanos, y Dios los bendijo y los prosperó. Así que ¿qué vamos nosotros a elegir? Vamos a elegir la amargura, la decepción, la tristeza, la rabia, el por qué, el justificar cómo nos sentimos, el justificar todo lo que pueda pasar en nuestra mente. O mejor, vamos a poner las cosas a un lado y decirle: Señor, encárgate tú de eso. Yo quiero guardar mi corazón para ti. Yo quiero ser agradable delante de ti. Yo quiero que tú recibas mi alabanza y mi adoración. Yo quiero que tú recibas mi oración. Yo quiero tener una relación contigo sin ningún tipo de impedimento. Porque al final lo que Dios ve en ti es tu corazón. Permite que tu corazón sea adoración para Dios. ¿Cuántos quieren que su corazón sea adoración para Dios?